vamos en orden. Listo, ahora sí ya empecé a grabar. Antes de empezar yo con la presentación, quisiera saber cómo les fue. O sea, no solamente si tienen dudas, que seguramente las deben tener, sino en general cómo les fue con la lectura del capítulo. O sea, que como el chiste, que tienen, que sienten. Pues, profe, o sea, pues son varios conceptos, pero pues toca que trabajarlos como para enfatizar más, creería yo. O sea, como, ¿sí me entiendes? O sea, pues, Pero ¿hay algo en particular que quieran que revisemos con más detalle? ¿Quieren mirar algo en particular? ¿O esperan y miramos la presentación a ver si surge alguna otra cosa? O sea, ¿cómo? pero Profe, yo yo creo que viendo la presentación, ay, qué pena. sí, sí, que pues que se muestre la presentación y pues ahí se pueden ir formulando preguntas. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, aquí estoy viendo una cosa interesante. Permítanme, yo empiezo a compartir pantalla. Bueno, con respecto a este ejemplo que hay aquí, el circuito RC en serie, figura 2.11, vamos a mirar un ejemplo muy parecido. A ver si entonces de pronto se ponen ustedes a hacer ese ejemplo ahí en el MATLAB. ¿Listo? Entonces voy a poner la presentación. Permítanme un segundo. Arranco aquí. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con sistemas continuos en primer lugar. Voy simplemente a mostrar un par de ejemplos que creo que son muy similares a los que están en el libro. Y luego voy a pasar a sistemas discretos. En sistemas discretos vamos a ver un par de cosas que no están en el libro. O bueno, están mostradas de una manera un poco diferente en el libro, pero es más o menos la misma historia. Entonces vamos por acá. Este es un circuito típico que creo que ya ustedes lo simularon en MATLAB. El típico XDT es voltaje, YDT es corriente, es un circuito de una sola malla. Simple y llanamente lo que está aquí de primero es bueno, no me quiere hacer caso el apuntador. Lo que tienen ustedes aquí de primero es la forma general de la ecuación de corrientes de malla. Fíjense que esta ecuación ustedes la conocen como una sumatoria de corrientes de malla. O sea, siendo Y de T la corriente, entonces tenemos el voltaje sobre la resistencia, que es R por Y de T. Tenemos el voltaje sobre la inductancia, que es L de Y de T de T. O sea, es la derivada de la corriente, en este caso el voltaje sobre la inductancia. Y el voltaje sobre el condensador es 1 sobre C, la integral de la corriente. Fíjense que aquí se ve claramente el comportamiento inverso de condensador y bobina, es decir,
aquí vemos claramente que el voltaje sobre la bobina es la derivada, mientras que el voltaje sobre el condensador es la integral, ¿sí? Entonces, eso lo que nos indica de entrada es que estos dos elementos tienen un comportamiento inverso, es decir, el condensador es el sistema inverso de la bobina, porque como ustedes saben de cálculo, la derivada y la integral son dos operaciones que son inversas una de la otra. El otro detalle es que mientras la bobina o la inductancia multiplica, la capacitancia divide, es decir, el voltaje va aumentando sobre el condensador de forma inversamente proporcional a la capacitancia, es decir, mientras más alta es la capacitancia, más se va a demorar este voltaje en crecer para una determinada corriente dada. Si se deriva esta ecuación, entonces llegamos a la expresión que está a continuación, que está además reorganizada, simplemente para que quede como una ecuación con una derivada de segundo orden. Simplemente la reorganizaron de esta forma. Se podía reorganizar con la segunda derivada primero y 1 sobre c por y de t al final, pero lo organizaron de esa forma. De tal manera que aquí se nos conforma entonces una ecuación diferencial de segundo orden, donde nuestra variable de salida va a ser y de t y nuestra variable de entrada va a ser x de t. Entonces, aquí tenemos un caso en el cual nuestra señal de entrada es el voltaje, nuestra señal de salida es la corriente. Aquí podríamos hacer otra cosa completamente distinta y definir o decidir que y de t para nosotros va a ser el voltaje sobre el condensador. La ecuación diferencial no va a cambiar demasiado, simplemente va a cambiar quién es x y quién es y, ¿sí? Y pues tendríamos que despejarlo de tal forma que nos quede en términos de entrada-salida. Eso es todo. Pero vean esto como simplemente una ecuación de corrientes de malla, solo que en este caso es utilizando derivadas e integrales, que es el comportamiento de la bobina y el condensador. Bueno, yo puse RL y era un... Bueno, puse el circuito que no era, pero en fin. En este caso, lo que tenemos es igual. En este caso, y de t es la... Aquí y de t sigue siendo la corriente. Bueno, lo que me interesa, permítanme un segundo, yo reviso una vaina que es que creo que hice no. Simplemente puse la imagen equivocada del circuito. Este es un circuito bobina con resistencia-inductancia. Y ahorita vemos el del libro. Entonces, en este caso, tenemos igual una sumatoria de corrientes. En este caso, tenemos R por I de t más L de I de t de t. Este es igual a X de t, que es el voltaje de la fuente. Entonces, lo que tenemos es la sumatoria de voltajes. En este caso, también lo que nuestra variable de salida va a ser la corriente. Ahorita lo hacemos, si quieren, con el voltaje sobre el condensador, que sería la otra forma de verlo, y que es el ejemplo que está en el libro. Aquí voy a hablar de otro concepto, y es, hay dos grandes formas de encontrar la salida de un sistema. Ya habíamos hablado de la respuesta al impulso. La otra forma es utilizando lo que se llama la respuesta natural, o respuesta de estado estable, es la otra forma como se le conoce.
Para la respuesta natural o respuesta de estado estable, es requisito que el circuito ya esté funcionando. La otra respuesta, que es la respuesta de estado transitorio, o la respuesta también se le conoce como respuesta de estado cero, es cuando el circuito está completamente en reposo, nunca ha tenido una historia y se le aplica una señal de entrada. En este caso, para mirar la respuesta natural, fíjense que lo que se hace es igualar x de t a 0. O sea, se hace un cortocircuito en la fuente y se resuelve la ecuación diferencial para este caso. Ahora, para resolver una ecuación diferencial en una condición de estas, hay que tener condiciones iniciales. En este caso, se hace un supuesto, y es simplemente eso, un supuesto, que decimos que y de 0 es 2 amperios. Profe, ¿por qué hay que tener condiciones iniciales? Porque la entrada es igual a 0. Entonces, si vos no le pones una condición inicial al sistema, te va a dar lo que se conoce como la respuesta por defecto, y es que la respuesta va a ser 0. ¿Ya? Entonces, Pero por eso... si le pones 0, estás diciendo que en ese voltaje, en ese generador de voltaje no no hay nada. voltaje. No hay voltaje. Es como si hiciera un cortocircuito. Si yo logro que esta vaina funcione. Es como si yo hiciera un cortocircuito aquí. Perdón. O sea, ¿qué es lo que hago para encontrar la respuesta natural, físicamente hablando? Lo que hago es, conecto la fuente de voltaje, dejo el circuito funcionar unos cuantos segundos y cortocircuito la fuente de voltaje. Eso es. Si uno lo quiere hacer, digamos, en forma real, lo que hace es conectar la fuente, medir la corriente en un instante determinado y cortocircuitar. Y con eso obtener las condiciones iniciales. ¿Sí? Por eso se llama respuesta natural, porque es, digamos, cuando el sistema ya está operando, ya tiene una entrada, de un momento a otro hago que esa entrada sea 0 y miro cómo sigue respondiendo ese sistema. Si vamos al ejemplo del sistema con resorte y amortiguador, es como si yo le diera un empujoncito al sistema y lo soltara, y lo dejara simplemente a ver qué pasa. Eso se conoce como respuesta natural, porque es como responde naturalmente el sistema una vez entra, una vez lo dejo en reposo, después de haber estado funcionando. La otra respuesta, que se conoce como la respuesta transitoria, es una en la cual el sistema está absolutamente en reposo, es decir, todo es 0, la corriente es 0, el voltaje es 0, todo es 0, y de un momento a otro le pongo una entrada. Eso se va a llamar la respuesta transitoria. Cuando yo junto las dos respuestas, entonces tengo lo que es la respuesta completa del sistema, que es la respuesta transitoria más la respuesta natural o la respuesta de estado estable. Son simplemente formas de modelar los sistemas. Pero que digamos que siguen la forma como opera naturalmente un sistema. ¿Sí? Y es algo que yo puedo incluso analizar con instrumentos, es decir, yo puedo mirar todo esto con un osciloscopio. Pues ahora, una ecuación diferencial de este tipo va a tener una respuesta o una solución de forma general, que es una constante que llamamos, aquí la llaman C1, exponencial E a la R1 por T. Es decir, lo que tenemos que encontrar son los valores de C1 y R1, o al menos cómo se comportan ellos de forma general, y eso me va a decir cómo se comporta este sistema. Y si parto de esa condición inicial de Y sub 0 igual a 2 amperios, que es la que me va a dar la C sub 1, básicamente,
Entonces, R sub 1, pues la obtengo de esta forma, R más L por R igual a 0, y llego a que R sub 1 es de la forma menos R sobre L. Es decir, la respuesta natural de este circuito va a ser una exponencial negativa, o sea, una exponencial decreciente, que depende de la resistencia y la inductancia. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esto por un condensador? Lo que va a cambiar es simplemente este factor. O sea, en términos generales, el circuito se va a comportar de forma que el condensador se va descargando a través de la resistencia, de tal forma que la exponencial es de la forma e a la menos r por c por t, donde r por c es lo que se denomina el factor de carga o el factor de descarga del condensador. Si pasamos al libro, fíjense que aquí lo tienen en términos de 1 sobre RC, que es el factor que les decía ahora. Entonces, aquí la ecuación diferencial o la respuesta va a ser de la forma A, donde A es una constante que normalmente está asociada al valor inicial del voltaje, y la exponencial es de la forma E a la menos 1 sobre RC, que si nos vamos a esta gráfica es de esta forma, es una exponencial. En este caso, en este circuito, ya se me perdió, figura 211. Este circuito, fíjense que en este circuito la señal de entrada es el voltaje, la señal de salida es el voltaje de salida. La ecuación diferencial es la misma en términos de corriente o de sumatoria de voltajes, que es la misma cosa. Fíjense que es I por R, solo que I por R yo lo reemplazo lo puedo reemplazar por el voltaje sobre la resistencia. Y la señal que nos interesa en este caso es Y de T, que es el voltaje en el condensador. Aquí lo que se está analizando es la respuesta de estado transitorio. ¿Sí? Y es, en el instante t igual a 0, conectan la fuente y miramos qué pasa con el condensador. Eso es lo que describe esta ecuación que está por acá al final. ¿Qué se me hizo? Fíjense que esta ecuación está en términos de la derivada del voltaje, que es la corriente, el voltaje sobre el condensador y, en este caso, la fuente. Y el comportamiento de este sistema va a ser, en el momento en que se aplica el voltaje de entrada, el condensador se va cargando a través de la resistencia y el factor de carga es de la forma 1 sobre RC. O sea, la respuesta es de la forma 1E a la 1 sobre RC. Si buscamos la respuesta de estado estable, entonces va a ser de la forma E a la menos 1 sobre RC, es decir, el condensador se va a descargar. Y eso es más o menos lo que muestra esta gráfica. Fíjense que esta gráfica lo que muestra es una exponencial. ¿Y cuál es el valor máximo al que llega el voltaje del condensador? A ver quién me dice. Al valor que se le ponga a la fuente de voltaje. Exactamente. Lo iguala y luego se descarga. Exactamente.
Listo, volvamos entonces por acá. Y fíjense que en MATLAB es relativamente simple implementar ese ejemplo. Ahora, de todas formas, pues les recomiendo que le echen una miradita ya al tema de las ecuaciones diferenciales. Si hace falta revisar el tema de las ecuaciones diferenciales, me cuentan. Yo estoy asumiendo que esto es más o menos familiar para ustedes, entonces por eso, digamos, no me estoy deteniendo mucho como en la parte de la solución de las ecuaciones. Ahora, ¿cuál es el otro caso que nos interesa muchísimo, sobre todo en comunicaciones? ¿Qué pasa cuando la entrada del sistema es de la forma coseno de omega sub 0 t? Es decir, ¿qué pasa cuando aplicamos una señal senoidal? Y entonces allí podemos mirar el comportamiento del sistema de dos formas. Uno, como una ecuación diferencial. Dos, con un análisis fasorial. Como una ecuación diferencial, pues vamos a tener la misma ecuación diferencial que teníamos en la diapositiva anterior, solo que la entrada es de la forma coseno de omega sub 0 t, de forma que la solución de la ecuación va a ser como está aquí, o sea, C sub 1 coseno de omega sub 0 t más C sub 2 seno de omega sub 0 t. Y aquí nos aparece otro detalle bien importante. Y es que aunque la entrada es una función de tipo coseno, la señal de salida va a tener componentes tanto de coseno como de seno. ¿Alguien me puede decir por qué? Juan José, ¿alguna idea? No, pero la verdad, qué pena. Vamos a esta ecuación nuevamente. Fíjense que si x de t es una función coseno, la salida va a incluir una derivada. Y esa derivada va a estar relacionada con la función de entrada, con la señal de entrada, con la función coseno. Por eso es también lo mismo con la anterior. O sea, como, por ejemplo, la entrada es x de t con coseno de omega, si no estoy mal, de t. Y como hay una derivada relacionada, entonces la salida va a tener la derivada de la anterior, ¿no? Exactamente. Ok, ya ahora sí, pero qué pena, no me había quedado un poquito tan claro. Gracias. Y eso nos lleva a otro tema fundamental, y es que en general los sistemas que tienen dispositivos de almacenamiento, llámese bobinas o condensadores, van a hacer cambios de fase en las señales. Y aquí, acuérdense que la relación entre seno y coseno es una diferencia de fase. O sea, como la diferencia entre el coseno y el seno básicamente es un desplazamiento de 90 grados o de pi medios. ¿Sí? Que si yo lo miro en términos de fasor o en términos de vector, básicamente eso lo que me está indicando es una diferencia de fase, punto, entre una y otra. Que ahorita lo vemos con un poquito más de detalle. Bueno, si me deja poner a funcionar ahorita el tablero. Profe, Señor. una pregunta. Digamos que vos dijiste que ese desfase, o sea, que va a haber un desfase, digamos, en la ecuación del circuito con la senoidal. Ese desfase
o sea, ¿por qué es importante mirarlo? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué es importante mirar ese desfase? Sí, o sea, o sea, ¿qué es lo que me puede, o sea, qué es lo que yo puedo observar o cuál es el comportamiento para, sí, sí me hago entender, o sea, como para ver el comportamiento, para saber cómo va a funcionar el circuito o cómo. Sí, ese desfase tiene diferentes implicaciones en la vida real. En un sistema de comunicaciones, ese desfase te puede afectar algunos parámetros del sistema, que puede hacer que cambien ciertas percepciones. Por ejemplo, cuando se transmiten imágenes, sobre todo en señales de televisión, los cambios de fase me pueden alterar el color de la imagen. Si vamos a hablar de sistemas eléctricos, de redes de potencia, entonces esos cambios de fase o esos desfases pueden generar una cosa que se llaman armónicos y hacer que se produzcan ciertas inestabilidades en el sistema de transmisión. Yo no sé si ustedes alguna vez le han puesto cuidado a la cuenta de servicios públicos, a la cuenta de energía. Si ustedes miran una cuenta de energía cualquiera, incluso las de hogar, ustedes van a encontrar una cosa que se llama... me perdió. Energía reactiva. Que normalmente es una cosa que en el caso de las cuentas de hogar eso siempre aparece en cero. Si ustedes miran el consumo dice activa BT. Eso es porque en las empresas existen muchos sistemas, muchos aparatos que utilizan bobinas, los motores en general. Los motores son bobinas gigantescas. Y esas bobinas generan lo que se llama energía reactiva, es decir, una señal senoidal desfasada con respecto a la señal que llega de la red. Y cuando esa energía reactiva excede ciertos umbrales, eso empieza a afectar el operador de energía. Entonces, por eso es importante analizar ese tema de la fase. Y lo que hacen los operadores de energía, inclusive, es que cuando tienen medidores industriales, los contadores industriales son diferentes a los de hogar, porque los contadores industriales miden tanto la energía activa, es decir, la que va en fase, tal cual como se la entrega al operador, y miran la energía reactiva, que es la que está desfasada con respecto a la señal de entrada. Y si esa energía reactiva excede cierto valor, entonces a la empresa la multan. Entonces, por eso es importante mirar cómo es ese atraso, cómo es ese desfase de la señal y saber simplemente que todos los dispositivos que almacenan energía, o sea, que tienen bobinas y condensadores, generan energía reactiva, es decir, desfasan la señal senoidal. Profe, esa suma de esas energías tiene otro nombre, ¿no? Que es usualmente en electrónica hablaban de que había como un tipo de potencia buena y un tipo de potencia mala que está relacionado con ese tipo de energías que estás hablando. Y que eso luego se sumaban para ver cuánto era el consumo real de un equipo, algo así. Sí. ¿Es lo mismo? O sea, esto que estás hablando de este tipo de energía, ¿es lo mismo de esa potencia? Sí, sí. Sí, así como hay, o sea, como hablamos de energía activa y energía reactiva, cuando hacemos el cálculo de potencia, también la potencia se separa en potencia activa,
que es la potencia que consumen los dispositivos que son puramente resistivos, o sea, que son básicamente resistencias, y la potencia reactiva, que es la potencia que está desfasada y que corresponde a la que consumen dispositivos reactivos, bobinas, condensadores y demás. Por eso normalmente se hace la diferencia entre lo que son vatios, que la unidad de potencia en vatio hace referencia a energía activa o a potencia activa, y el voltiamperio es la que reúne las dos, tanto la activa como la reactiva. Por eso cuando se hacen cálculos de UPS y cosas por el estilo, las UPS usualmente están especificadas en voltiamperios, casi nunca en vatios. Porque las fuentes de los computadores, las fuentes conmutadas que utilizan los computadores, son reactivas. Entonces, aunque el computador como tal, pues excepto los ventiladores, es básicamente un cacharro que consume principalmente energía activa, la fuente sí consume energía reactiva. Y hay un factor de eficiencia además, o sea, una fuente de computador normalmente no entrega el 100% de su potencia al computador. Hay una parte que se pierde precisamente en energía reactiva. Y sí, algunos la llaman potencia mala o energía mala, pero pues, yo no diría que sea mala realmente, simplemente pues es una característica que hay de ciertos sistemas eléctricos y electrónicos. Y ya está, que se ve físicamente como un desfase entre las dos señales. Y que matemáticamente se expresa como está aquí. Una señal de la forma coseno, que va en fase con la señal de entrada, y otra de la forma seno, que está desfasada 90 grados con respecto a la señal de entrada. Si lo miramos así, esta es la que me permite calcular la potencia activa y esta la reactiva. Ahorita que lo veamos de forma fasorial, simplemente lo miramos de otra forma. No les digo que quede más claro o menos claro, simplemente lo vemos de otra forma. Ahora, sabiendo que la solución de la ecuación diferencial va a ser de esta forma, pues lo que se hace a continuación es reemplazar esto en la ecuación diferencial. Entonces fíjense que cuando reemplazamos todo en la ecuación diferencial, vamos a tener la y, la reemplazamos por toda esta chorrera. Entonces aquí nos queda, aparte de la resistencia, RC1 coseno omega 0t más RC2 seno omega 0t. Ahora, ¿por qué me aparece una señal senoidal encima de la resistencia? Básicamente porque lo que yo estoy viendo en este circuito es la corriente en todo el circuito. Y al haber una bobina que me la desfasa a 90 grados, toda la corriente queda desfasada. ¿Cuánto? Depende de la relación resistencia bobina o resistencia inductancia. Si miramos el voltaje, nos vamos a encontrar que el voltaje en la resistencia está en fase con la fuente y el voltaje en la bobina va a estar desfasado a 90 grados con respecto al de la fuente. Ese es lo otro que vamos a encontrar. Entonces, al hacer el reemplazo, pues aparece esto. La forma de despejar los coeficientes es igualando los términos. O sea, los que tienen seno se igualan, los que tienen coseno se igualan, y aparecen un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, que da como resultado final esta solución a la ecuación diferencial. Es básicamente la corriente sobre ese circuito va a ser de esta forma. Y aquí aparece otro elemento importante, y es que me aparece una relación inductancia-frecuencia, que también va a aparecer cuando estamos hablando de condensadores. Y esta relación inductancia-frecuencia es lo que vamos a conocer luego como la reactancia capacitiva. Cuando nosotros analizamos los circuitos ya como fasores, o sea, asumiendo que tenemos una frecuencia fija, y ojo con eso, que el análisis en el dominio fasorial solo se puede hacer cuando yo trabajo con una frecuencia fija y conocida.
Si la frecuencia es variable, no puedo hacer análisis fasorial. Entonces aquí lo que tenemos es una relación que va a depender de la inductancia y de la frecuencia. Entonces, fíjense que ya cuando tenemos tanto condensadores como bobinas, vamos a tener relaciones dependientes de la frecuencia. Fíjense que la resistencia siempre vale lo mismo. La resistencia no importa cuánto sea la frecuencia, la resistencia se comporta igual. Mientras que la bobina y el condensador van a tener un comportamiento que va a ser dependiente de la frecuencia. Esa es la razón por la cual condensadores y bobinas se suelen utilizar para hacer filtros, porque su comportamiento va a depender precisamente de la frecuencia. Vamos a hacer entonces, voy a hacer un pequeño salto aquí, permítanme un segundo, yo abro esto. ¿Qué fue lo último que dijiste? Que el condensador y la bobina, ¿qué? El comportamiento del condensador y la bobina dependen de la frecuencia y por eso se utilizan como filtros. Sí, sí me acuerdo del Gracias. paso. Ok, sí, sí me acordé del paso. Maravilloso. Listo, este es el que necesito ahora. Entonces, si nosotros hacemos este análisis de forma fasorial, vamos a tener un concepto que se llama la reactancia capacitiva, que es X sub C es de la forma 1 sobre J omega 0 por C, por la capacitancia, que también se puede expresar como menos J sobre omega 0 por C. Y por otro lado vamos a tener una cosa que es la reactancia inductiva, que es de la forma J omega sub 0 por L. Entonces fíjense que aquí al expresar esto de forma en forma de reactancias, en forma de impedancias, vamos a encontrar que la reactancia del condensador va a ser inversamente proporcional a la frecuencia de la capacitancia. Es decir, en la medida que aumenta la capacitancia, reduce la reactancia para una frecuencia fija, o viceversa, para una capacitancia fija, en la medida que aumenta la frecuencia, se reduce la reactancia. Dicho de otra forma, el condensador es un buen filtro pasa altos. O sea, el condensador tiende a dejar pasar más fácil las altas frecuencias y a bloquear frecuencias más bajas. Y eso va a ser útil para un ejemplo que ya les voy a mostrar en un segundito. Mientras que la bobina se comporta al revés, es decir, mientras mayor sea la frecuencia, más se opone la bobina al paso de esa señal, o sea, más alta es la reactancia. Y aquí nos va a aparecer un concepto que se conoce como la impedancia, se suele expresar como Z, que es de la forma R más JX, donde X puede ser capacitiva o inductiva o una combinación de ambas si es un circuito de segundo orden. Entonces, este concepto de impedancia es lo que se conoce también como algunos lo llaman una resistencia compleja. Lo primero que hay que decir es que esto es un valor complejo. O sea, aquí ya nos salimos del mundo de los reales y nos introducimos en el mundo de los complejos. Por eso se trabaja con fasoriales. De tal manera que cuando hablamos de fasores, y si vamos al ejemplo que teníamos hace un momento, que era la fuente, la resistencia, la bobina, donde esta fuente era de una forma coseno de omega sub 0t.
esta corriente va a tener una representación vectorial que va a depender de la componente en fase, o sea, de la componente cosenoidal y de la componente senoidal de la solución de la ecuación diferencial, de manera que la corriente pues va a estar situada en un lugar por aquí y la podemos representar como un vector o como un fasor. De tal manera que si nos vamos a la ecuación que teníamos por aquí, fíjense que ahí tenemos los dos componentes. Tenemos el componente senoidal, que es de la forma L omega 0 sobre R2 más L cuadrado omega 0 cuadrado, y tenemos el componente cosenoidal. Entonces, básicamente, aquí vamos a tener ese R dividido R cuadrado más ta, y aquí vamos a tener el otro componente, y eso nos va a dar el valor de ese vector de corriente. Eso es una forma de análisis muy común en electrónica o en análisis de circuitos eléctricos. En el caso nuestro, telemática, telecomunicaciones, esto va a ser útil en varias cosas. La primera, les dije que hay un ejemplo del condensador operando como filtro pasaaltas y tiene un poco que ver con uno de los ejercicios que hay en el mini problema. Me les voy a adelantar, les voy a hacer un pequeño spoiler o chancuco al mini proyecto. Este circuito que estoy dibujando acá se conoce como un demodulador de envolvente. Es el circuito que se utiliza para demodular señales en AM, por ejemplo, como las señales de radio AM. Este detector de envolvente funciona de la siguiente forma. En la señal de AM hay una señal portadora, que es una senoidal, cuya amplitud varía de acuerdo a la variación de otra señal que se llama la moduladora, que es una señal de baja frecuencia, usualmente una señal de voz. La portadora es una señal de alta frecuencia, la moduladora es una señal de baja frecuencia. Entonces, cuando yo extraigo o miro la señal de voltaje a la salida de este condensador, miro la Y de T, lo que voy a obtener aquí a la salida es la señal moduladora, porque la señal portadora va a pasar por este condensador. Lo que va a pasar es que este condensador va a bloquear la señal de baja frecuencia, que es la moduladora, la señal de voz, y va a ser un camino muy fácil para la señal de alta frecuencia, que es la portadora. Entonces la señal de alta frecuencia se va a ir por acá, y lo que yo voy a ver a la salida de este condensador, lo que voy a poder medir es la señal de baja frecuencia. De tal manera que, en este caso, este circuito puesto de esta forma se me comporta como un filtro pasabajos. Es decir, la señal de alta frecuencia se va por acá, yo no la veo, veo la señal de baja frecuencia. Entonces, esa es una de las aplicaciones. La otra aplicación de este modelo fasorial, que no lo vamos a profundizar demasiado en este curso, pero sí lo van ustedes a trabajar más adelante, es el modelo de las modulaciones digitales. Una modulación digital se basa en una combinación lineal de señales que están en fase, señales cosenoidales, y señales que están en cuadratura. La nomenclatura normal que se suele utilizar es esta que les estoy poniendo ahí. Se pone la I para identificar la señal en fase,
y la Q para indicar la señal en cuadratura. La forma como se genera en la práctica esto es con un tipo de filtro particular, que luego lo veremos. Algunos también lo llaman una transformada. Se llama un filtro de Hilbert, algunos hablan de la transformada de Hilbert, pero es básicamente un dispositivo, un filtro que toma una señal y la desfasa. Entonces, con un filtro transformador de Hilbert, yo saco la señal en cuadratura. Cualquier modulación digital, por sofisticada que sea, se obtiene a partir de una combinación lineal de señales en fase y en cuadratura. Esta que les estoy dibujando, por ejemplo, corresponde a una modulación que se conoce como QPSK o modulación por cambio de fase en cuadratura, donde yo lo que hago es sumar componentes iguales, senoidales, seno y coseno, que me da aproximadamente un desfase de pi cuartos cada vez, de tal manera que entre cada pareja de bits tengo un desfase aproximadamente de pi medios o de 90 grados. Entonces, por eso es importante, digamos, esto que acabamos de ver del comportamiento de la señal senoidal cuando yo alimento un sistema cualquiera. Y eso nos lleva a otra conclusión importante aquí. Cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo que yo alimento con una señal senoidal, o lo que es lo mismo, con una exponencial compleja, voy a tener como salida una señal senoidal. Lo máximo que me va a variar es la fase o la amplitud, o ambas, pero no va a cambiar la forma de la señal. Cosa que no pasa cuando utilizo una función escalón o cuando utilizo otro tipo de función. ¿De acuerdo? Profe, Señor. pero para qué, o sea, digamos que dice cualquier sistema lineal e invariante, pero, o sea, si uno le pone diferentes entradas, ¿siempre da la misma senoidal? ¿O cómo? No. Cualquier sistema lineal invariante en el tiempo. Si la señal de entrada es senoidal, la salida va a ser senoidal. O sea, a lo que me refiero es que no va a cambiar la forma de la señal. Fíjate que en el caso anterior, la salida era exponencial. Usamos una señal escalón, la salida es exponencial. Entonces, en muchos sistemas, dependiendo de la señal de entrada, pues voy a obtener una salida que va a tener una función o una forma diferente a la señal de entrada. ¿Sí? Cuando yo utilizo una senoidal como señal de entrada, lo esencial es que la señal de salida va a seguir siendo senoidal, con diferente fase, con diferente amplitud, con diferente fase y amplitud, pero va a ser senoidal. Incluso puede ser una senoidal que se va atenuando. O sea, puede ser una senoidal combinada con una exponencial, pero siempre vamos a tener una componente senoidal ahí metida. Ese es como Pero, ¿Pero qué? No, eso es como qué, termina ahí. No, eso es como lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ok, pero eso es únicamente para los sistemas lineales invariantes, únicamente. Sí, únicamente sistemas lineales invariantes. Profe, pero digamos en el resultado final, como esa ecuación está dependiendo de la derivada de su entrada más el flujo de toda la corriente, si no estoy mal porque lo explicaste, porque eso se igualó con lo otro, entonces estamos viendo cómo pasa todo el flujo, digamos, de corriente dentro de ese sistema, junto con su entrada inicial, para saber cómo funciona el sistema. Sí. Gracias. O sea, esta ecuación que está ahí en la pantalla en este momento, lo que representa es la corriente, ¿sí? Dada una entrada de la forma coseno omega 0t. Y por eso esa corriente ya es un fasor, o sea, esa corriente tiene una fase distinta a la señal original. Fíjense que, y aquí se representa bastante bien lo que les acabo de decir. O sea, esto sigue siendo senoidal, indudablemente, pero no es igual a la señal de entrada. Está alterada.
¿Está alterada por qué? Está alterada por una amplitud que está dada por la combinación resistencia-inductancia y por una fase, dado que se me le suma un componente senoidal, un componente seno al coseno. Profe, pero entonces uno podría decir que, o sea, son equivalentes las formas. ¿Son equivalentes? Sí. O sea, no iguales, sino equivalentes. O sea, que cualquier entrada que yo le ponga a ese sistema lineal me va a dar una equivalencia en cuanto a su forma. O sea, no va a ser lo mismo, obviamente, pero pues sí es como un comportamiento similar. No cualquier entrada senoidal. Sí, cualquier entrada senoidal, qué pena. Sí, sí, sí. Y eso es muy, 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 muy importante porque eso es lo que nos permite básicamente que funcionen los sistemas de comunicaciones. O sea, esa característica tan particular es lo que hace que un sistema de comunicaciones funcione. Porque eso me permite saber que si yo pongo una señal en un canal de comunicación y sé que esa señal es senoidal a la entrada, pues sé perfectamente que al otro lado voy a tener una señal senoidal y al ser una señal senoidal yo puedo extraer los datos o la información que lleva esa señal senoidal. Por eso es, digamos, eso es como un resultado o una cosa bien importante a tener en cuenta, al menos para nosotros que nos movemos en telecomunicaciones. Ve, profe, pregunta. ¿Sí? Eso es como los gráficos de el tiempo de respuesta, o sea, que son como unos gráficos así como de picos. Es que, es que en una empresa vi que ellos hacían como un monitoreo de servidores y ellos tenían como o sea, casi una especie de senoidal, sino que iba como, variaba mucho, ¿sí me entendés? Porque el tiempo de respuesta dependía de lo que ellos le llegaban. Pero depende de exactamente qué están midiendo. Porque si es el tiempo de Como, respuesta del servidor a una solicitud, sí, a una solicitud. lo más probable es que ese tiempo de respuesta tenga más un comportamiento exponencial. Y además es un comportamiento estadístico. Es un comportamiento que tiende a ser aleatorio, aunque, digamos, lo que se trata de hacer es que el tiempo de respuesta del servidor esté en general acotado. O sea, que no exceda cierto tiempo o que la probabilidad de que exceda cierto tiempo sea muy bajita. Pero en ese caso ya estamos hablando de variables aleatorias. Listo, profe, gracias. Y ya tendremos oportunidad de hablar un poquito de variables aleatorias por en unas 2 clases, yo creo. Bien, así como los sistemas continuos se modelan como ecuaciones diferenciales, los sistemas discretos se modelan con algo que se llama ecuaciones de diferencia finitas. Una ecuación de diferencias finitas en su forma más general es esta que aparece aquí. Fíjense que yo tengo una expresión donde aparece por un lado la señal de entrada x de n menos k, es decir, la señal de entrada en distintos instantes de tiempo. En este caso solamente estoy trabajando con las señales de entrada retrasadas. Y también en esa salida se involucran salidas anteriores. Entonces fíjense que dependiendo de la característica de esta ecuación de diferencias finitas podemos hacer una caracterización completa del sistema, saber si el sistema es con memoria, es sin memoria, etcétera, etcétera. En algunos libros, estas sumatorias son exactamente iguales, es decir, van desde k igual a 0 hasta m,
pero en la forma más general, K y J pueden tomar valores completamente distintos y vamos a ver un ejemplo donde es así. Esto es muy parecido a una ecuación diferencial. Fíjense, o sea, que es una derivada. Finalmente una derivada es un elemento de retardo. Bueno, se puede ver también como una tangente o como un factor de cambio, pero un factor de cambio en el tiempo es un retardo, solo que es un retardo infinitesimal, ¿sí? Y ese es el concepto de derivadas al que se llega, o más bien el concepto de integral al que se llega a partir de las sumas de Riemann. Yo no sé si ustedes en cálculo ven primero derivadas o ven primero integrales. Derivadas. Ya. ¿Ustedes sabían que históricamente fue al revés? No, no, pero la verdad no. Eso es una cosa curiosa, porque es que por alguna razón que yo no la tengo muy clara, pero por alguna razón en todos los libros de cálculo primero se ven derivadas y luego se ven integrales. Es más, primero límites, después derivadas, después integrales. Históricamente hablando, las integrales fueron primero, a partir de una cosa que llamamos las sumas de Riemann, que fue una sumatoria donde Mr. Riemann lo que hizo fue decir, bueno, ¿y qué pasa si este delta de tiempo es cada vez más chiquito? Hasta que hacemos que el límite cuando el delta tiende a cero, ¿eso qué es? Y ahí sale la integral. Y después, Leibniz, a partir de las integrales o del cálculo integral, fue que desarrolló el cálculo diferencial. Porque, digamos, esa idea de derivada no existía. Pero al desarrollar la idea de integral como como un factor acumulativo a partir de unos diferenciales, pues a Leibniz se le ocurrió decir, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para formalizar estos diferenciales? Y ahí apareció el cálculo diferencial. A lo que quiero llegar es que, pues básicamente, si yo cambio las derivadas por una ecuación de diferencias finitas, conceptualmente hablando no es muy distinto. Simplemente lo que cambia es, pues en la derivada estoy en el mundo de lo continuo, de los infinitesimales. Aquí estoy en el mundo de lo discreto, donde pues digamos que los saltos o los deltas van a ser más grandes y simplemente cambian las integrales por sumas. Eso es todo. Y eso lo vamos a ver luego con Fourier también, que hay una situación parecida. Entonces, esta es la forma más general de una ecuación de diferencias finitas. Ahora, aquí ya me voy a meter con dos cosas, y es un sistema discreto, yo lo puedo expresar como está aquí. Fíjense que esta ecuación que está aquí en la parte de abajo de la diapositiva representa este gráfico que estoy viendo acá, donde aquí este cuadrito, este cajoncito es un elemento de retardo. Depende del libro, lo van a representar como S, lo van a representar como D, lo van a representar como Z a la menos 1, etc. Entonces, aquí vemos que aquí viene la señal de entrada x de n, se deriva el retardo, entonces aquí tenemos x de n menos 1, luego del segundo retardo tenemos x de n menos 2, aquí hay unos factores multiplicadores, también depende de la nomenclatura que se utilice en el libro de texto, yo puedo adicionar aquí unos triangulitos un poquito más grandes para indicar que estos son elementos amplificadores, para que me multiplican la señal por un factor. Entonces, en este caso, x de n está siendo multiplicada por b sub 0, x de n está siendo multiplicada, x de n menos 1 está siendo multiplicada por b sub 1, y x de n menos 2 está siendo multiplicada por b sub 2, y todas estas se suman. Aquí hacen un intermedio, realmente no es necesario, pero simplemente a la salida de este sumador, yo voy a tener x de n sumado, perdón, b sub 0 x de n sumado con b sub 1 x de n menos 1 y con b sub 2 x de n menos 2. Fíjense que esto está aquí en la segunda parte de la ecuación. Ay, perdón, que se me fue.
B sub 0 x de n más B sub 1 x de n menos 1 más B sub 2 x de n menos 2. Luego, en la segunda parte de la ecuación está el componente de y. Vuelve y juega. Aquí tenemos la salida y. Aquí tenemos y de n menos 1. Aquí tenemos y de n menos 2. En este caso, el factor multiplicador es negativo. Y ahorita les cuento por qué. Esto es una trampita. O bueno, no. Simplemente es un ejemplo que funciona sin mayores problemas. Un sistema estable. De tal manera que aquí tenemos la expresión menos a sub 1 y de n menos 1 menos a sub 2 y de n menos 2 más Fíjense que aquí está la sumatoria y todo esto es igual a y de n. Y fíjense que es relativamente fácil pasar del diagrama a la ecuación y viceversa. Ahora, esta forma de diagrama de bloque se conoce como forma directa 1 porque es la más fácil de pasar de ecuación a diagrama o de diagrama a ecuación. O sea, con la forma directa 1, pasar del diagrama a la ecuación es hacer esto que yo acabo de hacer. Y de la ecuación al diagrama, pues es ir dibujando al contrario. O sea, justo lo contrario de lo que acabamos de hacer. Ahora, existe también lo que se llama la forma directa 2, que es una versión simplificada. Este es un ejemplo un poquito distinto, pero aquí el asunto fundamental es que en la forma directa 2 solamente utilizo elementos de retardo comunes o utilizo elementos de retardo comunes para las X y para las Y. Pues, ¿cuál es la diferencia aquí? Me ahorro unidades de memoria. Los elementos de retardo en un sistema discreto son unidades de memoria, son flip-flops. Para los que ya vieron electrónica digital, saben de qué estoy hablando. Para los que no han visto electrónica digital, un flip-flop es un dispositivo digital que básicamente genera un retardo de una unidad de tiempo. Cuando entra un bit 1, se espera a que haya un pulso de clock para que ese bit 1 pase a la salida del flip-flop. Ahora, ¿cuál es la importancia práctica de la forma directa 2? La importancia práctica de la forma directa 2 es que cuando yo implemento cualquier sistema discreto, llámese un filtro, llámese un ecualizador, llámese un modulador, o sea, cualquier cosa que yo implemente en forma discreta sobre un procesador digital o sobre un dispositivo programable. Aquí se utilizan mucho unos dispositivos programables que se conocen como FPGAs, que son unos dispositivos que básicamente tienen un montón de registros de memoria. Entonces, mientras menos unidades de memoria utilice para implementar un sistema, pues más eficiente debe ser la implementación y voy a ocupar menos espacio en ese dispositivo programable, voy a poder implementar más cosas en una sola FPGA. Y eso básicamente reduce los costos. Entonces, la razón de la forma directa 2 es una razón de eficiencia a la hora de implementar cualquier sistema discreto en un dispositivo real, en un FPGA, en un procesador de señal, etcétera, etcétera. Hay una forma de convertir entre formas directas 1 y 2. No me voy a detener en eso. Se los dejo ahí para que lo indaguen un poquito. Este es otro ejemplo. Fíjense que este es un ejemplo más parecido a la ecuación general, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos solamente 2 unidades de retardo para las X y 3 unidades de retardo para las Y. ¿Listo? O sea, fíjense que en este ejemplo tenemos 2 y 2. ¿Sí? En la forma general tenemos M y N, pueden ser completamente distintas. Y en este, que es obviamente pues el de la tarea, no podía ser menos, tenemos 2 para las X y 3 para las Y. Entonces, la tarea a continuación es encontrar la ecuación de diferencias para este sistema. Y aquí voy a
pasar por aquí. Opa. Ay. Parece que me va a tocar recargar esta vaina. Un segundo. Ahora sí. Bueno, pues aquí tenemos. Entren al Mentimeter. Les voy a dar 5 minutos ahora para que vayan pensando. Y en la siguiente diapositiva están las diferentes opciones para que escojan una. Y ahí va a haber otros 5 minutos para que escojan. Entonces, ahí los dejo, ¿vale? A las 7:15 paso a la siguiente diapositiva, ¿listo? Profe,
Listo, arranca el conteo. ¿Qué pasó, muchachos? Falta minuto y medio. A ver, ánimo. Pero es que demuestra al final.
Muy bien. Listo. 6. 6 le pegaron bien. 3. A ver, me faltó uno. Uno que no votó, ¿qué? Me están fallando las matemáticas. Bueno, muy bien. Listo. La mayoría le pegó. Eso significa que quedó claro. ¿Qué es lo siguiente entonces? Uy, hubo unos que lo hicieron rapidísimo. Qué maravilla. Ok, perfecto. Bueno, lo que sigue entonces después es ya mirar la respuesta al impulso, tanto de los sistemas discretos como de los continuos. La respuesta al impulso es muy simple, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero siendo la entrada una función impulso. En el caso de las Profe, ecuaciones de diferencias finitas, sí, perdón. qué pena. Es que puedes mostrar otra vez la primera gráfica donde se hacían las construcciones de la sumatoria. ¿Esta? Creo que es la 9. Sí, sí, esa, la 9. Por ejemplo, Sí. como S es x de n-1 porque es el primer, ¿cómo se dice? Retardo. El primer retardo, entonces por eso es x de n-1, pero cuando es consiguiente al otro se va sumando. O sea, que por ejemplo hay un retardo, luego hay otro retardo que depende del anterior, entonces por eso es x de n-2 más Sí. la p, y con eso se suma a la anterior, por eso era x de n-2 de 2x de n-2, si no estoy mal. Sí, correcto. Ok, o sea que la b depende también de la sumatoria, o sea, bueno, sí, de lo que sea el tiempo de retraso, O sea, si de nos vamos retardo. a este, Ujú. fíjense que aquí, o sea, solamente se va hacia la sumatoria después del segundo retardo y se multiplica por 2. Entonces, aquí tenemos 2 multiplicando a x de n-2. Entonces, aquí lo que tenemos en este punto es x de n más 2, x de n-2. Ok. Y en este caso tenemos y de n-1 por acá y y de n-3 por acá. Profe, pero entonces sería, el primero de esa sería menos un medio Y de multiplicado x n-1. de n-1. Ajá. Ok, vale, vale. Ahora sí ya más claro, qué pena. Perfecto, esa es la idea. Listo. Ahora, entonces, en un sistema de diferencias finitas, si yo quiero encontrar la respuesta al impulso, es, entre comillas, tan simple como reemplazar x de n por la función impulso. Y digo entre comillas tan simple porque luego hay que resolver la ecuación. Es una solución recursiva, o sea, un poquito engorrosa. Hay distintos tipos de soluciones. Si ustedes van al libro, el libro plantea unas soluciones un poco más elaboradas, pero igual, o sea, como les digo, es tan simple eh, como poner el impulso en la función de entrada. ¿Sí? Y en el caso de la ecuación diferencial, también. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer la semana entrante es enfocarnos en la respuesta al impulso y en estos métodos de solución numérica, simplemente para hacer uso del MATLAB para encontrar la respuesta al impulso de algunos sistemas. ¿Listo? Eso lo queríamos el jueves. Ya, pues con estos ejemplos que hemos visto, pues yo creo que ustedes pueden de pronto buscar algún ejercicio adicional, volver a revisar los ejercicios del libro, mirar las soluciones. Les propongo que alguno de ustedes implemente
esta solución de MATLAB y la revisemos. Yo les muestro otros ejemplos distintos a los del libro para que miremos este tema de respuesta al impulso. Y antes de finalizar, espérenme un segundito, ¿qué carajo se dice? Ay, se me salió la sesión. Bueno, denme un segundito, yo vuelvo a iniciar sesión. No sé si se dieron cuenta que ya en el Moodle está el mini proyecto, ¿sí? Ya hay una fecha propuesta allí. Si no lo han visto, échenle una mirada, de tal manera que el jueves discutamos la forma de abordarlo. O sea, la idea del mini proyecto es que cada uno plantee soluciones. O sea, hay una primera fase como de ideación. Si ustedes miran ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? La guía. Aquí está la rúbrica si quieren mirarla. La idea del mini proyecto es que ustedes hagan un script de MATLAB, de Scilab, o que utilicen Scikos, o que utilicen Simulink, para hacer un sistemita que me pueda hacer estas operaciones. La última fase del mini proyecto, que es, digamos, como la fase de análisis de resultados. Fíjense que ustedes aquí se están enfrentando a un problema. La idea es que cada uno de ustedes analice cómo va a abordar el problema. Es como la primera fase. Luego proponga un primer prototipo. Miren ese prototipo cómo funciona. De pronto un prototipo que haga una o dos cosas. Y ya luego sí definan cuál es la solución con la que ustedes se van a ir. La idea es que tengan inicialmente al menos dos prototipos. Ustedes puedan decir, mire, yo lo voy a hacer con MATLAB, lo voy a hacer con Scilab, o voy a probar con un script y con un modelo de Simulink, y voy a ver cuál de los dos me funciona mejor, o con cuál de los dos me siento más seguro. Y luego vamos a analizar los resultados. Es decir, la idea es que ustedes verifiquen lo que les dice el MATLAB con la teoría que ustedes conocen, para validar si efectivamente lo que están implementando sí se comporta de acuerdo a lo que ustedes creerían que debería estar pasando. ¿Listo? Entonces, pues échenle una mirada a esto. Si les parece, el jueves hacemos una botada de corriente de ideas para implementar. Y en paralelo, pues miramos lo de respuesta al impulso. ¿Listo? Para que lo vayan revisando. Y luego, si quieren, aquí hay un pequeño tallercito con unos ejercicios que les pueden ayudar un poquito como a mirar cómo funciona esto. Estos son unos ejercicios que están de alguna manera relacionados con el mini proyecto. Entonces, este tallercito pues, lo pueden usar simplemente para mirar esto cómo funciona, y si tienen dudas, igual las discutimos el jueves. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, dime. Adicional a esto, en las siguientes clases te podemos ir preguntando por si nos queda duda. Sí, la idea del mini proyecto es que cada clase vamos revisando avances y vamos resolviendo dudas. Ok, o sea que lo que nosotros hacemos la siguiente clase jueves es como como resolución de dudas para el planteamiento inicial. Exactamente. Exactamente. O sea, yo que esperaría que en la siguiente clase hagamos como una especie de, ¿cómo lo llaman formalmente esto? Un brainstorming. En español, una botada de corriente.
donde ustedes digan, bueno, yo creo que eso se puede hacer así, o se puede hacer así, o yo prefiero hacerlo con Silab. Luego, al martes, de pronto tener ya un primer intento, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que ya tengamos el resultado final. Está bien, tienen dudas. Bueno, de aquí al jueves pueden pensar dudas, preguntas, etcétera. Las revisamos el jueves. Y pues nada, por mí eso era todo por hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Que estén muy bien. Bueno, Chao. chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe, gracias.